Bienvenidos a nuestra meditación diaria Alimento para el Espíritu. Hoy el Señor nos regala un hermoso tema titulado La Palabra de Dios en la Iglesia. Para ello inicialmente nos vamos a ir a su palabra en 1 de Timoteo 4:13, que dice: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermosa palabra para este día. Iniciamos haciéndonos una pregunta: ¿cómo comportarse en la casa de Dios? ¿Qué vengo siendo yo en la casa de Dios? El Señor nos da una respuesta certera a eso. Tú que escuchas este audio y yo soy una columna, un baluarte dentro del templo de Dios. La iglesia es el cimiento y la columna que sostiene la verdad de un Dios único y verdadero. O sea que nosotros, como hijos de Dios, somos esa columna que sostiene su templo, que revela su verdad. Esto significa que hay que sostener la verdad de Dios, pero debemos también hacernos una pregunta: ¿cuándo se puede caer ese soporte, esa columna? Y la verdad es que puede ser vulnerable, quebrarse, debilitarse o caerse cuando se cae mi propio testimonio. Pero yo, como cristiano, me convierto en un defensor de la palabra de Dios. ¿Y cómo me convierto en defensor de esa palabra? La única manera de hacerlo es que yo me convierta en guardián de su palabra, en defensor de su verdad. Por eso el Señor lo ratifica en Proverbios 30, del 5 al 6, cuando dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así también lo sustenta en Deuteronomio 4:2, donde dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, como guardián de su palabra y defensor de su verdad, Él en este día nos va a regalar 7 características importantes que debemos de tener en cuenta. Como guardián y defensor de su palabra, debo creer en ella, debo memorizarla, debo meditar, debo estudiarla, debo obedecerla y debo defenderla. Asimismo, viviéndola con una mente controlada por el Espíritu Santo y que me conduzca a una conducta piadosa. Y la octava y última, proclamándola. ¿Y cómo proclamo yo esa verdad y esa palabra? Haciendo discípulos. Un cristiano sin vida es un cristiano sin verdad. Es una mentira y expuesto a la mentira de Satanás. Entonces, la palabra de Dios se hace verdad en mí, porque yo soy su iglesia. Oremos. Padre maravilloso, Señor, bendito Dios, mi amado Rey, Padre celestial, eterno y maravilloso Dios. Gracias, papá. Gracias, mi Dios verdadero, porque hoy has revelado a mí una verdad absoluta. Me has reconocido como iglesia, como baluarte, como columna, como defensor de la verdad de tu palabra. Papito Dios, permite que el que esté escuchando este audio se haga consciente de esta verdad y se convierta en esa columna, en ese baluarte que se necesita hoy para proclamar tu palabra. Bendice a quien escuche este audio, regálanos siempre tu bendición y ve delante de nosotros como ese Jehová, el gran yo soy. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Les habló Jean Paul Thomas.